Otro tema que ya se constituye en los temas de cierre prácticamente de nuestra materia es eh, la información que tenemos que presentar de costos, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Si bien hoy los sistemas integrados nos permiten normalizar informes, incluso desde lo formal en una organización, eh, es muy importante cuando uno va a hacer un informe de costos que el informe sea claro, preciso para aquel que lo va a leer. O sea, muchas veces somos unos grandes técnicos. Yo siempre cuento alguna anécdota. Me acuerdo en algún curso de costos haberle pedido a contadores que me hagan sobre un caso determinado un informe de gestión o de costos. Y cuando uno lo lee el informe, siendo uno profesional en costos, lo lee, es un informe impecable, ¿no? Uno dice, técnicamente este informe es buenísimo, pero uno se tiene que imaginar estos informes siendo leídos por un empresario o por un directivo, que no tiene por qué saber de técnicas, de costos, no tiene por qué saber de contabilidad o de información, sino que lo que quiere es datos para poder tomar sus decisiones, por ejemplo. Por lo tanto, el informe tiene que ser claro, preciso, tiene que estar bien dirigido, y para eso lo que tratamos en esta unidad, que muchos la han cuestionado en algún momento en la materia por decir, y esta unidad es medio de relleno, y en realidad no es de relleno, es una unidad muy importante que nos puede fijar alguna ayuda metodológica para entender cómo mostrar información de gestión o de costos, ¿sí? En eso no es relevante sí, el uso informativo solamente, sino cómo lo vamos a expresar y que quede claro esa expresión para aquel que lo lee, para aquel que es el destinatario de este tipo de informes. Eh, por lo tanto, bueno, vamos a ver un poco las características, alcance, oportunidad, periodicidad, formato, tipos de informes de ejecución y por responsable y cuáles son los destinatarios más usuales. Esto no quiere decir que esto es definitivo, sino simplemente lo que estamos tratando es demostrar distintas alternativas en este sentido. Eh, ¿Qué tenemos que pensar para armar un informe de costos? Bueno, primero yo diría que tenemos que definir el alcance, ¿no? O sea, ¿quién es el usuario y cuáles son los fines? Eso nos ayuda a nosotros también al definirlo antes, eso, de armar el informe. Nos ayuda a direccionar la información y a ver, de separar un poco, ¿no?, la paja del trigo a la hora de armar información. Y los contenidos se pueden relacionar con informes internos a la organización, que pueden tener fines decisorios, comunicativos, preventivos, descriptivos, o externos, ¿no?, que uno informa a terceros sobre la marcha de la organización, alguna información para organismos de control o de evaluación, para accionistas, proveedores, clientes, ¿no? O sea, esas son los alcances y contenidos de un informe. Eh, la periodicidad y la oportunidad de los informes tienen que ver, bueno, un poco con esos destinatarios. Obviamente va a tener que ver también según jerárquicamente a quién va, eh, a qué área de influencia. ¿En qué condiciones se desarrolla lo que estamos observando y tratando de interpretar? Si en realidad se desarrolla en condiciones normales, bueno, capaz que tendríamos informes con mayor frecuencia, ¿no? Capaz que una información sobre algo normal uno la hace trimestralmente, semestralmente. Ahora, cuando son informes sobre anormalidades, eso nos implica una mayor frecuencia informativa. La oportunidad, ¿no?, el momento de la decisión, la ocasión propicia, tiene que ver también con el momento y la periodicidad de estos informes de costos.
un formato, estilo de presentación, pero bueno, obviamente que esto es personal. eh, Siempre hay que ponerle un título, un encabezamiento que da la naturaleza al informe. ¿Cuál es el objeto de estudio o el objetivo que estamos tratando de conseguir? Que puede ser desde un análisis comparativo hasta una decisión específica. ¿A quiénes va dirigido? ¿No? Que si son mandos medios, si son gerentes, si son supervisores. eh, ¿Cuáles podrían ser los datos relevantes a mostrar? ¿No? Información clave, cómo la vamos a segmentar. ¿No? Hoy que tenemos exceso de información en las organizaciones, la segmentación por valor de la información es algo importantísimo, ¿no? Y que nos permitan entender la situación actual de la empresa o del objeto de estudio, las posibles decisiones que se puedan tomar o escenarios probables de desarrollo, cuál sería el impacto de las decisiones o de la información relevante que se puede mover a través de esas decisiones. Y también, bueno, exponer de alguna manera a través de cuál va a ser la herramienta de visualización. Hoy en día muy utilizados los ACE, ¿no? Executive Information System, que en los sistemas integrados permiten a los directores, mandos medios, ver información sin casi necesidad de que alguien esté permanentemente armando informes de gestión. ¿Qué tipo de informe conocemos? Bueno, hay informes de ejecución, que de alguna manera lo que hace es monitorear el alcance de las responsabilidades, definir quiénes son los responsables sujetos dentro de la organización de estas ejecuciones, comprobar que se haya cumplido lo planeado y en el caso de observar anomalías, sugerir medidas correctivas que puedan ayudar a resolverlo. Eh, Realizar capacitaciones o formación permanente en este sentido de la utilidad de los costos a los responsables de estos informes, que es un tema central, ¿no? A veces perdemos de vista el eje de lo que es la importancia de los costos en entornos y escenarios normales, y a veces nos acordamos de la importancia del sistema de costos y los informes en circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, críticas, complejas, ¿no? El informe tiene que ser de ejecución, es un sistema, es sistémico, perdón la aclaración, pero es como que tiene que estar funcionando de manera constante, permanente, y debe generar motivación para mejorar la actuación de los responsables. Los informes por responsables tienen mucho que ver con la jerarquía de los que trabajan en áreas de responsabilidad y a distintos niveles jerárquicos. Pueden ser informes de funcionamiento, los cuales tratan de mostrar un poco sobre lo actuado, pero también deja abierto para la propuesta de mejoras mismo dentro del informe. O también informes vinculados con datos, ¿no? Que ilustran a aquellos que lo observan sobre áreas de interés y que generalmente estos informes ya son habituales, ¿no? O sea, ¿no? También forman parte de un informe, por ejemplo, que los responsables hacen eh, periódicamente dentro de la organización, ¿no? Eh, a modo de ejemplos, vamos a poner aquí algunos eh, niveles de dirección o de decisión y cuáles serían los informes más conocidos. La gerencia, por ejemplo, hace informes sobre rentabilidad, le hace o también lee y observa, ¿no? Informes sobre costos, sobre eficiencia. Yo agregaría aquí informes sobre el uso de capacidad de planta, ¿no? Los gerentes de áreas comerciales, financieras, ingeniería de producción trabajan mucho con informes presupuestarios, informes de compras, inventarios, producción, costos, ¿no? Defectos o averías en los procesos. Los jefes de planta y técnicos o jefes de compra
reciben informes sobre existencias, sobre productos defectuosos, sobre desempeño de la mano de obra o recursos humanos. Los supervisores y capataces tienen que hacer informes y también leer informes sobre eficiencia en áreas, informes de compra, costos, producción defectuosa. Después hay informes operativos, que son generalmente esos informes de evaluación o control. Tienen dos visiones, ¿no? Los informes de control corriente, que lo que tratan es de buscar desviaciones entre el funcionamiento con lo planificado. Y están también los de control, de sumarios de control, que son para determinar desviaciones del funcionamiento planificado dentro de un periodo, ¿no? El corriente, en realidad, lo que trata es de detectar esto a medida que van ocurriendo las desviaciones. El control sumariado, digamos, es aquel que se hace en un periodo específico. Y después hay también informes operativos expositivos que tienen que ver con informes de tendencias, comparaciones entre resultados de un periodo y otro, informes analíticos que hacen más que comparaciones verticales, hacen comparaciones horizontales de resultados de un periodo. Y también hay informes de mediciones de actividades, tanto a nivel conjunto dentro de los procesos como a nivel de los individuos, ¿sí? Eh, y finalmente tenemos también informes financieros, donde tenemos informes estáticos, que de alguna manera están limitadas al análisis de la fortaleza y la estructura financiera de una empresa en una fecha dada, pero después hay informes dinámicos de control financiero que ya trabajan con el presupuesto, eh, informes más audaces, como es la medición en la efectividad del uso del dinero en una organización o de las inversiones, y también informes en otros aspectos de cambios en la situación financiera en un periodo de tiempo, ¿no? Esos son generalmente los tipos de informes que nosotros encontramos en una organización y que podemos, de alguna forma, a ver, no modelizar, pero sí pensar que son los más comunes encontrados, pero eso no quiere decir que son los únicos. Según el tipo de organización esto va a cambiar, pero nos dan algunas pautas de, sobre todo, qué proponer en un informe. Y yo creo que la primera parte es fundamental, definir el objeto de estudio, ver las variables relevantes y después informar a aquellos que necesitan esa información, informarlos sobre esas variables relevantes. No darles un cúmulo de información que los va a complicar en la gestión o para el uso que ellos vayan a dar de la información.